Un trabajo está hecho para trabajar duro, pero no para descansar. Eso es lo que pensaba el protagonista. Los demás ya habían centrado su atención en su colega Abengo. El colega se pregunta si trabajó ayer. Y también ya hay gritos de que el pulso del tipo no es palpable y es necesario llamar a una ambulancia. Y aquí está el propio Abengo, que se ha caído mientras llegaba a su puesto de trabajo con una taza de café. Tras 10 años de duro estudio, Abengo obtuvo un título universitario y trabajó durante 2 años. La media de horas extraordinarias superaba las 4 horas diarias. Trabajó sin un día libre durante 3 meses. A los 20 años, su salud era como la de un anciano de 70. Incluso él mismo admite que su vida no era mejor que la de un simple perro. Mientras sus colegas trataban de gritarle al tipo, él ya había cerrado los ojos y caído en algún sueño extraño, lleno de cosas extrañas y sin relación entre sí, así como donde todo está representado en esquema de color verde. Cuando recobró el sentido, sintió un dolor agudo. No se daba cuenta de lo que acababa de pasar, de si estaba muerto o no. Todo le recordaba a una especie de sueño, pero no era un sueño. Abrió un poco los ojos y notó sangre en su mano. Lo que vio a su alrededor no le hizo mucha gracia. Había criaturas y monstruos extraños y aterradores. Todos los edificios estaban maltrechos como si las manos, zarpas o tentáculos de estos monstruos se hubieran desplomado sobre ellos. También se podía divisar algún tipo de equipo de exterminio de monstruos que estaba en plena faena. Decir que esto sorprendió al tipo es no decir nada, estaba increíblemente conmocionado. No se daba cuenta de lo que había pasado y si había viajado en el tiempo y cosas por el estilo. Mirando el reflejo en el hacha que tenía en las manos, vio que en vez de una cabeza humana, tenía una cabeza de perro. ¿Y qué era esa estúpida cara que le devolvía la mirada en el reflejo? Se agarró las mejillas y empezó a apartarlas, sin dejar de mirar su reflejo. Lo único que podía pensar era que no se trataba de un estúpido sueño y que aquella extraña criatura era él con cabeza de perro. Después de morir por exceso de trabajo, se había convertido en un hombre lobo con cabeza de perro. ¿Qué demonios es eso? Seguro que dijo que su vida no era mejor que la de un perro, pero eso no significaba que quisiera ser un perro en absoluto. Mientras tanto, un enorme monstruo que parecía una flor monstruosa soltó un gruñido. Esto provocó escalofríos en la espina dorsal del oficinista medio. De repente, se dio cuenta en el reflejo de que parecía haberse convertido de nuevo en humano y no entendía por qué había ocurrido, porque ahora tenía cabeza de perro en lugar de cabeza humana. En ese mismo momento los monstruos se acercaron demasiado y ya estaba al alcance de sus ataques. Ahora ya no era cuestión de si era humano o perro. Su prioridad era la supervivencia, y Dos Vida podría estar a punto de terminar. Los humanos, del equipo de exterminio de monstruos mientras tanto están escapando. El nivel de los monstruos supera el nivel 3, por lo que necesitan ayuda. Alguien le pide al comandante que pida ayuda. Y alguien pregunta si deben retirarse. Al mismo tiempo, el hombre oyó una voz que decía que los infectados no debían retroceder. Abenga no entiende de dónde viene esa extraña voz. Oye que debe hacer todo lo posible para que el monstruo no escape del tercer bloque, que debe destruirlos a todos a cualquier precio. Los infectados no tienen derecho a retirarse, y todos los que violen la orden serán ejecutados en el acto. Finalmente el tipo se percata de dónde provenía el ruido, resultó ser un collar. Fue una revelación para él, lleva un collar y qué clase de actitud tienen hacia los humanos. Así que están infectados. El monstruo tiró a un lado a la gente que intentó detenerlo. El tipo que se pone a cubierto tras los restos de un edificio observa que el monstruo tiene buen aspecto. Él es incluso molesto que están gritando a hacer a cualquier precio, pero el comandante en persona no está aquí. Así que lo único que puede hacer es dar órdenes a través de su collar. Recordándose a sí mismo que no es de este mundo, decide no participar en todo esto. Luego, con tristeza, se da cuenta de que, después de todo, murió antes de esta transformación. Entonces hace un intento de tumbarse en el suelo y simplemente fingir estar muerto. Tal vez esto sea lo que le permita salir desapercibido en cuanto se presente la oportunidad. Mientras tanto, el collar sigue dando órdenes en voz alta para que los infectados maten a los monstruos a cualquier precio. Al notar que nadie le presta atención, decide que ahora sería un buen momento para escapar. Sin embargo, se cansó de arrastrarse bastante rápido, y no había comido desde la noche anterior. Quería tomar té con leche. Mientras los comandos seguían sonando y los infectados seguían muriendo, el tipo solo pensaba en si había té y leche en este mundo, si había cangrejos de río en este mundo, si había pollo frito, etc. Los comandos seguían y seguían.
El chico pensó en el chocolate, y enseguida recordó que el chocolate no debía ser comido por los perros, pues morirían. Se preguntó qué le pasaría a él después de comer chocolate, teniendo en cuenta que tenía cabeza de perro. Lento pero seguro, se arrastró hasta uno de los edificios, se puso la gorra y decidió echar un vistazo en el interior. Ya se vislumbraba una salida en el horizonte, estaba muy emocionado por lo que veía. Sin embargo, el monstruo golpeó con sus tentáculos justo delante de él y el chico fue protegido por la chica, cubriéndole con ella misma. La pobre chica salió despedida bastante lejos de este golpe. El monstruo rugió y se preparó para atacar de nuevo a la chica. El chico se tapó los ojos con la gorra y decidió que no era asunto suyo. El monstruo ya se cernía sobre la chica y tenía sus tentáculos. Cerrando los ojos, la chica de pelo rosa se indigna porque el monstruo es feo y le hace daño y, en general, por cómo la ha atrapado. Sin embargo, cuando abre los ojos, se da cuenta de que no la ha atacado un monstruo con tentáculos, sino que alguien no la ha salvado y la lleva en brazos. La cabeza del tipo mientras tanto ha empezado a convertirse de nuevo en una cabeza de perro, directamente está envuelto en energía. Incluso intenta justificar que salvó a la chica e intervino solo esta vez y ya está. Aben ni siquiera se da cuenta de por qué intervino en primer lugar. La chica está sorprendida por el hecho de que él viniera a por ella y la salvara. Incluso lo repite 2 veces. Entonces también empieza a acariciar la cabeza del perro, afirmando que es el mismo perro. No se imaginaba que sería tan divertido. El chico está encantado con las caricias en la cabeza. Para salir de dudas, le pide que pare, sobre todo porque ella sigue corriendo un gran peligro. El protagonista desea que se le ocurra un plan para que puedan escapar. La chica de pelo rosa, señalándole el collar, le recuerda que serán despedazados si abandonan la zona. La chica llega a pensar que el tipo ha decidido morir con ella. Al oír esto, el chico se detiene inmediatamente. Ahora lo entiende todo, dijo algo sobre unos derechos humanos, y aquí está así. No le sorprende que los infectados no se apresuraran a escapar incluso cuando el peligro era máximo. Se pregunta si será capaz de escapar con la cabeza todavía en su sitio. Este mundo parecía ser demasiado poco amistoso con los recién llegados. Desde que se detuvieron, los monstruos los alcanzaron con bastante rapidez. Abenk se pregunta por qué hay cada vez más monstruos y por qué vienen todos hacia ellos. La chica, por su parte, demuestra con todas sus miradas que no es una damisela en apuros. Las respuestas a las preguntas del chico no le sorprenden porque es una cazadora de monstruos. Dicho esto, esquivan los ataques de los monstruos. El chico decide que no tiene otra opción, ahora solo le queda luchar. Incluso supone que tras su renacimiento debe de haber recibido algunas habilidades extraordinarias. Pero al contrario de lo que dice, uno de los monstruos le destroza con un tentáculo y Aben piensa en lo débil que es. Una chica de pelo rosa le defiende y, con una sola patada, destroza uno de los tentáculos del monstruo y le ordena que no toque al perro. La chica le pregunta si el perro está bien, y también le dice que aunque los monstruos sean despedazados, pueden regenerarse. El chico se sorprende de que puedan regenerarse tan rápida y fácilmente. La chica, por su parte, le informa de que se limitará a matar a todos los monstruos, pero el perro no entiende cómo la chica va a hacer eso si los monstruos se regeneran. Se pregunta si la chica tiene algún plan. La chica se arranca el cinturón, se mete una especie de cosa en él y, de repente, todo se convierte en una guadaña de enormes dimensiones. La chica grita que ahora el monstruo morirá definitivamente. Cogiendo esta enorme guadaña con facilidad, salta sobre este monstruo con tentáculos, llamándolo bicho raro. El tipo que miraba todo esto estaba un poco sorprendido. Resulta que la chica no necesitaba su rescate en absoluto, y él se estaba convirtiendo en un héroe. Mientras tanto, la chica de pelo rosa está descuartizando al monstruo. Necesita encontrar el núcleo para despedazar al monstruo. Dog piensa en lo que ha oído, así que estos monstruos tienen una especie de corazón y es un núcleo. Si destruye el núcleo, puede matarlo. De repente empieza a oler y siente que tiene una habilidad. Su sentido del olfato ha aumentado enormemente. Cada objeto a su alrededor tiene un olor único. Estos monstruos huelen a sangre y podredumbre, también hay olor a quemado, y está por todas partes aquí. También hay un olor agradable, es esa chica con la guadaña. En ese momento aspira y parece encontrar lo que buscaba. Le grita a la chica que le escuche y que el núcleo está ahí mismo. La chica no parece escucharle, aparentemente está demasiado absorta, como si hubiera perdido la cabeza. Coge algo parecido a una lanza y apuñala al monstruo, esperando que su plan funcione.
La chica de pelo rosa se detiene y nota que algo en el comportamiento del monstruo ha cambiado. La sorpresa del perro es menor, resulta que su teoría ha funcionado. Sin embargo, el monstruo de repente trenza al chico a lo largo de sus brazos y piernas con sus tentáculos. Esto definitivamente no era algo con lo que el tipo había contado. Empezó a jadear tremendamente, sintiendo una vez más que su vida estaba a punto de ser truncada por segunda vez. Así que ese fue el final de su viaje de un día a otro mundo. Sin embargo, de repente le llaman idiota, estas palabras brotan de una enorme boca llameante. El tipo se sorprende por este giro de los acontecimientos, resulta que todavía no está muerto, pero está dentro de su subconsciente. En su subconsciente es una enorme sala del trono, en el centro de la cual se sienta alguien parecido a su actual, un hombre lobo encadenado. Alrededor del subconsciente en esta sala hay cadenas, como un elemento disuasorio de esta locura. Mirando a este monstruo, Abenk supone que esta bestia es la conciencia original de este cuerpo en el que se encuentra actualmente. Había algunas estatuas de gente que no conocía por todas partes. Se preguntaba qué serían estas estatuas. Pero entonces este tipo grande encadenado habló, y llamó a alguien raza mala. Un Beng le saludó. Sin embargo, todo esto le asustó mucho y le dejó perplejo, ya que no se daba cuenta de si el prisionero encadenado le estaba hablando o no. Además, el prisionero no parecía débil. El cautivo, en cambio, solo lanzaba retazos de palabras sobre lo imperdonable que era y que debía matarlos a todos. Su mirada se volvió increíblemente salvaje y pronunció que todos debían morir. Abenk se asustó enormemente por tal cosa, y entonces su cuerpo sintió como si fuera atravesado por energía, y esa energía llenó su cuerpo. De repente, la conciencia de Abenk recobró el sentido, y rápidamente rompió los tentáculos del monstruo que le sujetaban. Incluso la chica de pelo rosa prestó atención, aunque estaba ocupada con su lucha. El tipo, que se había convertido más bien en un gran perro o lobo, agarró con facilidad el núcleo o corazón del monstruo que casi le había matado hacía un rato. Luego apretó el corazón con su enorme pata, y los restos se esparcieron en distintas direcciones. El monstruo soltó un rugido ensordecedor y luego murió. ¿Y crees que el chico llegará a ser igual por los resultados de su viaje? ¿Que ese monstruo, que se sienta encadenado en su subconsciente? Y por cierto, recuerda que el trabajo no lo es todo en tu vida, así que cuida tu salud. Todo el cuerpo del monstruo que parecía una flor se encogió. La chica de pelo rosa seguía mirando al monstruo, intentando comprender lo que había ocurrido. El equipo encargado de destruir al monstruo también estaba un poco desconcertado. Estaban contentos de que el monstruo flor estuviera muerto, pero no entendían muy bien cómo había sucedido. Mientras tanto, la cabeza de perro empezó a desaparecer lentamente y Abenk recuperó su cabeza humana. De repente, una poderosa energía se materializó en su mano. Esta misteriosa energía salió volando de la mano del tipo y se clavó en su pecho. En el mismo momento, fue como si estuviera dentro de sí mismo y la flor monstruosa reapareció justo delante de él. Abenk se dio cuenta de que lo más probable era que estuviera en su subconsciente. Lo único que no entendía era por qué el monstruo había reaparecido frente a él. Sin embargo, el tipo debía de haber olvidado que no estaba solo en su mente subconsciente, y que su monstruo interior tampoco dormitaba. La flor del monstruo se estremeció cuando el perro gigante apareció frente a él, dispuesto a despedazarlo. Y así fue, el perro gigante mutiló al monstruo flor de una sentada y se lo comió, sin dejar al monstruo flor ninguna posibilidad. Abenk estaba asustadísimo. Un trabajador ordinario definitivamente nunca soñaría con ver tal cosa. El monstruo gigante solo se recogió los dientes con sus garras después de su comida y se quejó de que era demasiado poco y quería más comida. En el mismo momento, Abengo o que la chica de pelo rosa le llamaba, y de repente volvió en sí, saliendo de su subconsciente. La chica se alegra de que hayan ganado. Ella se pregunta si el perro ha conseguido el núcleo del monstruo. Este extraño mundo es demasiado peligroso para el chico, así que decide que va a agachar la cabeza hasta que por fin se haya ocupado de todo. Abeng informa que no ha encontrado nada y que es posible que uno de los ataques de la chica haya destruido el núcleo del monstruo. Incluso elogia a la chica, afirmando que era genial. Para sorpresa de Abeng, la chica se muestra increíblemente orgullosa tras decir esto, ya que es una cazadora de monstruos y los matará a todos. Los hombres que fueron enviados a la muerte también empezaron a hablar de la chica entre ellos. Uno de ellos se dio cuenta de cómo luchaba. Piensa que la chica está realmente loca.
Otro hombre cuenta un rumor que circula sobre la chica. Que un día la chica de pelo rosa se volverá loca y empezará a destruir el mundo. Nadie entendía aún qué debían hacer a continuación, ya que el monstruo había sido finalmente derrotado. De repente, aparecieron personas con uniformes completos, sus rostros también cubiertos. Aben le preguntó a la chica quiénes eran esas personas. Uno de los llegados se dirige al capitán. Confirma la muerte del monstruo de nivel fantasma YC 9523 en el tercer bloque. En respuesta, el capitán ordena a las tropas que se organicen para limpiar el campo de batalla, extraer los órganos de los monstruos y evitar la propagación de la infección. A continuación, un subordinado indica a todos los responsables que se pongan a trabajar de inmediato. Aben y al resto de infectados los meten en un coche para llevarlos a la base. Al cabo de un rato, ya habían llegado a la base, que estaba cerca del mar. Era Xiangyu, un territorio fuertemente custodiado, lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta el tipo de infectados que se encuentran allí encerrados, como si fueran delincuentes. Aben miró a su alrededor, tratando de ver el lugar en el que se encontraban. A su alrededor había guardias, enfermeras y otros infectados. Era el lugar donde se mantenía a los infectados. Una chica de pelo rosa, satisfecha consigo misma, se acercó a Aben y le puso la mano en el hombro. Los demás infectados se sorprendieron. Se preguntaban si Leia había sido sustituida y si realmente se trataba del inaccesible demonio Leia que conocían. Los hombres estaban sorprendidos porque, por lo general, la chica no se acercaba a nadie. Esto despertó su interés por Aben. Leia enfrió inmediatamente su entusiasmo y les gritó que lo había oído todo y que, por cómo habían hablado de ella, incluso les había amenazado con matarlos. Los hombres se asustaron de verdad ante tal afirmación. El guardia también reaccionó y le gritó a Leia que se calmara. Ordenó a todo el personal que se alineara inmediatamente para una inspección. A Leia no le gustó nada esta reprimenda, ya que allí no podía hacer nada. Se acercó al chico que había estado hablando mal de ella y le dio una patada. Al mismo tiempo, sonrió alegremente a Aben y le dijo que lo buscaría más tarde. Aben se sorprendió por el comportamiento de su nueva conocida y aún no sabía si eso le traería problemas o beneficios. Aben llega a la conclusión de que, si en ese lugar hay controles, significa que no solo ellos pueden estar enfermos. Y resulta que ese lugar no es solo un hospital, sino también una prisión. A Ben solo le preocupaba una cosa. Esperaba que todos los infectados pudieran convertirse en perros y que él no fuera el único. El guardia ordenó a todos que se reunieran inmediatamente, ya que debían examinar a todos. También ordenó que todos se callaran. Uno de los hombres infectados se indignó porque en la última batalla se había evaluado incorrectamente a YC 9523. Otro hombre se sorprendió por este hecho. Un tercer hombre les pidió que se callaran, ya que podían oírlos. Uno de los hombres señaló a Aben y les dijo a los demás que gracias a Aben se había evitado una verdadera catástrofe. Otro hombre se sorprendió, no creía que Aben pudiera acabar con el monstruo de un solo golpe. Prefiere creer que Leia acabó con el monstruo. A los infectados que participaron en esta incursión no les interesa mucho el fondo del asunto. Lo importante es que, por superar este nivel, recibirán una recompensa, y bastante buena. Aben lo entendió todo de inmediato. Casi todos los infectados son simplemente un grupo de idiotas que no se diferencian mucho de los presos típicos. Intentan ganarse el favor del jefe, pero este los envía a un infierno cada vez peor. Aben ya había aprendido esta lección en su vida anterior. Aben está seguro de que si los demás descubren lo que hay dentro de él, lo matarán inmediatamente. Aben comprende que su única oportunidad de salvarse es escapar. Para escapar con éxito, debe comportarse con discreción. Decide ser más modesto para recuperar su libertad. Sin embargo, sus planes se derrumbaron de inmediato. El rubio se levantó y les dijo a todos que el monstruo YC 9523 no lo había matado Leia, sino Aben. Todas las miradas de los infectados se dirigieron hacia Aben, que solo había decidido sentarse en silencio y pasar desapercibido. Sin embargo, casi de inmediato, todos los infectados se echaron a reír, porque, en su opinión, Aben no podía haber vencido a ese monstruo. El rubio está de acuerdo con ellos en que puede parecer increíble, pero es cierto. Cuenta que el perro encontró el núcleo gracias a su olfato, que es 20 veces más agudo que el de una persona normal. El rubio confirma que lo vio todo.
El rubio estaba a punto de contarles a los demás lo que gritó el perro, cuando le taparon la boca y no le dejaron decir nada más. Aveng agarró al rubio por el cuello y lo arrastró hasta a la vuelta de la esquina. Aveng les dijo amablemente a los demás que siguieran con su conversación. Aveng le gritó al rubio. Aveng no entendía quién era ese rubio ni por qué había empezado a promocionarlo ante los demás. Aveng también se preguntaba cómo sabía el rubio que había sido él quien había matado al monstruo. El rubio, con aire desconcertado, le dijo que se llamaba Xuji y que, en realidad, era compañero de habitación de Aveng. Aveng estaba un poco confundido, porque no recordaba nada de eso, solo que había entrado en ese cuerpo. Xuji sabía que Aveng no podía vencer a un monstruo así, pero pensaba que los demás infectados eran tontos y se creerían esa tontería. Aveng se alegra de que el rubio comprenda que Aveng no podía vencer a ese monstruo. Xuji contó esta historia para que sirviera de motivación a los demás infectados y se esforzaran más en las misiones. Aveng se disculpa con aire tonto y dice que simplemente lo olvidó todo. Aveng lo achaca a que se golpeó la cabeza durante la pelea. Mientras tanto, se acercó una enfermera y empezó a llamar al número 7763 y a preguntar dónde estaba. La enfermera llamó a Aveng con el número 7763 y el nombre de Jiang Beng. Parece que en este mundo se llama Jiang Beng. El chico responde inmediatamente a ese nombre. Le dice a Xuji que va a ir a hacerse un chequeo y que hablarán más tarde. Xuji no es tan sencillo. No es tonto, por lo que se da cuenta de inmediato de que Jiang Beng ha cambiado de alguna manera. Incluso hace la loca suposición de que tal vez hayan sustituido a Jiang Beng. La revisión médica del infectado fue insoportablemente dura. A Jiang Beng incluso le pareció que lo llamaban monstruo, infectado, bestia y que le deseaban la muerte. Sin embargo, pronto apareció una enfermera increíblemente guapa que, con todo su cariño, quiso examinar a Jiang Beng y le pidió que no tuviera miedo. El chico, que ya no podía moverse, no pudo resistirse a una enfermera así. Incluso le empezó a sangrar la nariz. La enfermera sacó una jeringa enorme y se dispuso a ponerle la inyección a Jiang Beng. El chico se resistió como pudo a este procedimiento, aunque su cara roja demostraba que no se oponía a hacerlo y que, más bien, estaba a favor de esta iniciativa. Estaba tan dispuesto a confiar en la enfermera que sus sentimientos hacia ella se encendieron increíblemente y su cabeza volvió a convertirse en la de un perro por el placer. En ese mismo instante, se despertó. Todo había sido solo una pesadilla. Demasiadas cosas le habían sobrecogido en su primer día en un mundo nuevo para él. Se alegraba de que al menos tuviera una enfermera. Cuando Jiang Beng giró la cabeza hacia la izquierda, vio a Leia sentada frente a su cama. Jiang Beng se sorprendió tanto por este giro tan repentino que gritó. No entendía cómo había llegado la chica a su habitación. Leia le pidió al chico que bajara la voz, ya que había entrado a escondidas en su habitación. Frotándose los ojos, Jiang Beng le preguntó que había olvidado la chica en su habitación, y además en mitad de la noche. A Leia le pareció que hay que pagar por la salvación. Leia le recuerda al chico que hay que pagar, es habitual pagar. Como Jiang Beng la ha salvado hoy, Leia quiere devolverle el favor. Jiang Beng se sorprende, así que eso es lo que piensa la chica. Entonces se interesa por saber cómo va a devolverle el favor Leia. Para empezar, Leia se dispone a meterse bajo la manta. A Jiang Beng le intriga saber qué va a hacer ella a continuación, pero Leia le pide que guarde silencio. Todo esto lo observa Xuji, a quien estos dos no dejan dormir. Xuji comprende que no era casualidad que Jiang Beng le pareciera extraño y distraído. Parece que Xuji ha comprendido el motivo. Todo esto es primavera, la época de la reproducción. La chica se dispone a abrazar a Jiang Beng con sus brazos. Jiang Beng, como un perro fiel, incluso saca la lengua. Lo único que no hace es mover la cola como un perro, y eso es porque aún no se ha transformado. Leia abraza a Jiang Beng por el cuello con tanta fuerza que al chico le parece que la chica está a punto de estrangularlo. En ese momento, la pareja vio a Xuji sentado y resplandeciente. Leia le pregunta a Xuji por qué aún no se ha ido a dormir. Xuji entiende su insinuación sin necesidad de explicaciones. Xuji decide salir de la habitación y les pide a la pareja que se diviertan, que él les cubrirá las espaldas. Leia incluso piensa que Xuji también le gusta. Pero Jiang Beng no está muy contento con que su vecino se vaya así. Porque Leia no sabe hacer bien lo que él quiere.
Jiang Bengui incluso le pide a Xujie que no se vaya y que le ayude. Xujie se sorprende, porque no entiende en qué puede ayudar. Jiang Beng exclama que Xujie simplemente no piensa en lo correcto. Leia no lo entiende, porque ella debe devolver el favor. Sin embargo, Jiang Beng le pide que renuncie a esa idea. Xujie les pide que hablen más bajo, ya que los guardias podrían oírlos. Mientras tanto, los guardias no duermen y patrullan el territorio. En ese momento, otra persona se dirigía hacia los guardias. El guardia primero preguntó quién estaba frente a él. Sin embargo, cuando el hombre salió de la sombra, el guardia lo reconoció de inmediato. El hombre se presentó y dijo que era del grupo operativo, del tercer escuadrón. El hombre también mostró un papel, era una licencia para retirar a los infectados. Para llevar a cabo la misión, el hombre necesitaba a 3 infectados. Y los exigió de inmediato. Mientras se dirigían hacia los infectados, el guardia le preguntó si tenía en mente a alguien en concreto. Tras examinar minuciosamente los nombres de los infectados en la primera planta, el hombre informó de que, por el momento, no tenía a nadie concreto para la misión, pero tenía el presentimiento de que estaban allí. Al cabo de un rato, ordenó que se registrara la segunda planta. El guardia entendió la orden. La Trinidad seguía haciendo ruido. Jiang Beng seguía pidiendo a Leia que abandonara su habitación. Incluso se pregunta si se puede considerar una huida. Leia no cree que haya nada que temer. Jiang Beng cree que él sí tiene algo que temer. Xujie seguía intentando pasar desapercibido. Le pidió a Jiang Beng que no le prestara atención y que podía esperar en el baño hasta que Jiang Beng terminara lo que estaba haciendo. El chico intentó echar a la chica, prometiéndole que se verían más tarde. Pero la chica pensó que el chico le estaba mintiendo. Los chicos finalmente abrieron las puertas para que Leia saliera de su habitación. Y justo en ese momento, el hombre del grupo operativo y el guardia pasaban por delante de la habitación. Ninguno de los presentes esperaba tal giro de los acontecimientos y se miraron con recelo. Después de eso, los chicos se dieron cuenta de que el guardia les iba a regañar y cerraron bruscamente la puerta. Desearon buenas noches a los 2 hombres. Como si nadie los hubiera visto. El guardia, como era de esperar, se enfureció por este giro de los acontecimientos. Inmediatamente comenzó a regañar a Leia por haber salido de su celda otra vez. El guardia les ordenó que abrieran las puertas de la celda. Al abrir la puerta, el guardia preguntó quién había permitido a los infectados celebrar reuniones. Incluso quiso enviar a todos los presentes a la sala de aislamiento. Jiang Beng intentó convencerlo de lo contrario. Xujie también informó de que todo tiene su precio. Por eso, propone discutir todo personalmente con el guardia. Leia, por su parte, no tiene intención de ocultar nada. Ella llama idiota al guardia, porque simplemente se perdió de camino a la ducha. Jiang Beng está seguro de que el guardia simplemente tiene un sueldo bajo. Esto indignó al guardia. Mientras Jiang Beng le suplicaba al guardia que fuera misericordioso, el hombre del grupo operativo comenzó a mirar atentamente al chico. El hombre le dijo inmediatamente a Jiang Beng que había venido a encontrarse con él. Jiang Beng no entiende nada. Sin embargo, el guardia se enfada con Jiang Beng por haberse levantado. Resulta que el comandante ha elegido a Jiang Beng para la misión. El chico no entiende de qué misión se trata. Jiang Beng comienza a fingir, diciendo que le duele mucho. Informa de que la herida que recibió durante la batalla de ayer le dolía mucho. Incluso la enfermera le dijo que debía descansar al menos 10 días más. Sus palabras causaron perplejidad entre todos los presentes. Jiang Beng pide perdón y dice que no puede participar en la misión. Incluso le recuerda al guardia que iba a enviarlo a la celda de aislamiento. Xujie intenta callar al chico y le dice que está bromeando. Incluso le pide 1 minuto para hablar con Jiang Beng. Xujie le pregunta al chico qué está haciendo. Después de todo, iba a esforzarse al máximo para demostrar su valía. Por eso Xujie no entiende por qué Jiang Beng deja pasar una oportunidad así. Además, señala que Jiang Beng es un actor mediocre. Jiang Beng afirma que Xujie haga lo que quiera, pero que él ya no va a luchar más. Xujie le dice que la probabilidad de que esta vez haya alguien parecido a YC9523 es muy baja. Por eso cree que el chico no tiene nada de qué preocuparse. Si estas palabras no son suficientes, Xujie pone su mano sobre el hombro de Jiang Beng y le dice que, si es tan importante para él, esta vez también irá con él para que Jiang Beng se sienta seguro.
Xujie cree que esta vez seguro que lograrán el reconocimiento y demostrarán su importancia. Sin embargo, el guardia se opone a este giro, ya que el comandante no ha dicho ni una palabra sobre Xujie. Leia no tiene intención de quedarse al margen, por lo que levanta ambas manos y declara que también irá con los demás. El guardia ordena a la chica que no se metan y que vuelvan a su celda. Xujie le dice a Jiang Ben que estará a su lado. El guardia les ordena que no decidan todo por su cuenta. Leia también declara que no le importa y que si el perro y la cabeza amarilla van, ella también irá. Leia no entiende por qué no le permiten ir. Al guardia le molesta demasiado el ruido de todos los infectados. El comandante no soporta todo ese ruido de gente hablando, por lo que ordena a todos que se callen. Anuncia que ahora solo él hablará. Él mismo decidirá a quién se lleva y a quién no. El comandante ordena a los tres que lo esperen a las 6 de la mañana sin retrasos y luego se marcha. Leia está feliz, ya que se va de misión con el perro. Incluso anuncia la creación de un equipo invencible. Xujie también está feliz. Solo Jiang Ben está deprimido, porque su vida está arruinada. El comandante tampoco es sencillo, también estaba contento de que Jiang Ben fuera con él, aunque resultó un poco más complicado de lo que había planeado. Por la mañana, los tres se reunieron con el comandante. El comandante les dijo que se llamaba Ling Bo y que era el responsable de la misión. También les pidió que lo llamaran Capitán Ling. Y como era la primera vez que trabajaban juntos, el Capitán Ling les recordó que contaba con ellos. Leia estaba feliz, Xujie también, solo Jiang Ben seguía sin estar contento. Ling Bo no se demoró, ya que habían llegado al Instituto de Investigación Científica. Les señala a los demás el Instituto de Investigación Científica y les informa de que este instituto se creó hace 15 años para observar a los monstruos. Más tarde entraron en el laboratorio del instituto. El capitán Ling les informó de que el personal no autorizado tenía prohibido el acceso a este laboratorio. Hacía unos días se había producido un robo en este laboratorio. Habían robado un lote de órganos de monstruos que se iban a utilizar en experimentos la semana siguiente. Jiang Ben se sintió molesto al escuchar esta información. Al fin y al cabo, si eran monstruos, incluso ellos podían ser utilizados como material de consumo. Xujie le recuerda a su amigo que no debe subestimar los órganos de los monstruos. Incluso cree que su amigo aún no se ha recuperado de la amnesia. Xujie informa de que, tras las batallas, siempre envían los órganos de los monstruos a este laboratorio para su investigación. Recuerda que, aunque el riesgo de contagio por contacto con ellos es bastante alto, los monstruos tienen un gran valor para la investigación. El tratamiento que ayuda a los infectados a evitar el empeoramiento de su estado se basa precisamente en la investigación de los órganos de los monstruos. Otro punto importante es que la mayoría de las modificaciones de las armas de los guardias y de los infectados también están relacionadas con las investigaciones de este instituto. Estas palabras hacen que Jiang Ben mire el arma que Leia siempre lleva consigo. El capitán Ling, que ha escuchado todo esto, confirma las palabras de Xujie. Por eso, el capitán Ling recuerda que hay que devolver los órganos de los monstruos. Le muestra a Jiang Ben una caja que contiene un lote concreto de órganos de monstruos y le pide que intente encontrar algo con su olfato. Sin embargo, al acercarse a la caja, Jiang Ben se da cuenta de que el formaldehído prácticamente anula todos los demás olores, lo que hace imposible su identificación. Xujie inmediatamente pregunta al capitán por las cámaras de vigilancia instaladas en el laboratorio. Pero resulta que el sistema de videovigilancia se había desconectado hacía varios días. No había testigos, ni huellas de zapatos, ni huellas dactilares, ni pelos. El ladrón que se coló en el laboratorio no dejó ninguna pista. El capitán dice que fue un trabajo profesional y que solo tienen una semana para resolver este caso de robo. Xujie recuerda que existe una pequeña posibilidad de que no haya ningún ladrón genial que haya irrumpido en el laboratorio, y que solo se trate de un descuido de algún becario. Leia está de acuerdo con él. Sin embargo, el capitán informó de que no había ningún registro al respecto. Jiang Ben no quiere ocuparse en absoluto de este caso de robo. No quiere trabajar en absoluto, solo piensa en cómo aguantar una semana más. Mientras tocaba inconscientemente el collar, de repente se acordó de él. Recordó que con ese collar no conseguiría nada. Sin embargo, en la misión, el control de los collares no funciona. En esta misión de robo, vio su oportunidad. Era su oportunidad de escapar de ese lugar.
Inmediatamente se volvió hacia los demás y les dijo que lo había entendido todo sobre el caso de robo. Jiang Ben se puso las gafas y pidió a los demás que reflexionaran sobre el caso de robo de una manera un poco diferente. Cuando los demás no entendieron de qué estaba hablando, decidió explicarlo. Recordó que, independientemente del método que hubiera utilizado el ladrón, era evidente que se había preparado para ello. Por eso, Jiang Ben, radiante, pidió que buscaran dónde podría haber escondido todo el ladrón. Si conseguían encontrar el lugar, eso les ayudaría sin duda. Leia está fuera de sí de alegría al escuchar la información del chico, e incluso lo elogió. Xue también se alegró de que su amigo por fin hubiera propuesto algo sensato. El capitán informó de que él también había pensado en comenzar la investigación por el motivo, pero que era una tarea bastante laboriosa. Jiang Ben le pide al capitán que no se preocupe por nada, ya que con la ayuda de sus habilidades, su equipo lo logrará. Leia está ansiosa por entrar en acción. Xue también está dispuesto a hacer todo lo posible. Al mirar al trío que tenía delante, el capitán suspiró y decidió que, en la situación actual, esa era realmente la única salida. Al recordar dónde podrían vender los órganos en primer lugar, al capitán solo se le ocurre un lugar. Y ese lugar se llama Mercado Negro. Jiang Ben se alegra de la noticia, ya que todo ha salido bien y ahora tiene la oportunidad de escapar. Mientras tanto, un chico que trabaja desde muy joven dijo que era del restaurante Lukuan y que había venido a buscar un nuevo pedido. Necesitaba que le llevaran todo al restaurante antes de las 3 de la tarde. Necesitaba 100 kilos de mejillones, 100 kilos de gambas, 150 kilos de moluscos y 25 kilos de pescado. De repente, le tiraron el pescado y le dijeron que era para su jefe. El chico lo entendió todo al instante. En ese mismo momento, chocó con el capitán y cayó dolorosamente sobre el muelle de madera. El capitán le pidió que tuviera más cuidado. De repente, todos se dieron cuenta de lo que se le había caído al chico. Era evidente que ese pescado no era de la mejor calidad. El chico se asustó inmediatamente, cogió el pescado con un rápido movimiento y echó a correr. Xue incluso intentó detener al chico. Sin embargo, el capitán le pidió que no se preocupara, ya que solo se trataba de pescado ligeramente infectado. El capitán llevó a los tres al muelle de Sivan, un lugar bastante popular. Este lugar se conocía como el Mercado Negro. Mientras fuera rentable, era difícil acabar con el comercio ilegal. Y debido a las características de su ubicación, controlar este lugar era aún más complicado. Por eso, los funcionarios hacían la vista gorda, aceptando tácitamente la existencia de este lugar, siempre y cuando no causara grandes problemas. Después de escuchar todo esto, Jiang Ben volvió a centrar su atención en el chico que huía con el pescado. El capitán le recordó que no tenían mucho tiempo, por lo que debían encontrar al ladrón que había robado los órganos de los monstruos. El capitán llegó a la conclusión de que si el ladrón quisiera vender la mercancía robada, lo haría sin duda en este lugar. Cualquier puesto, restaurante o barco pesquero podría convertirse en refugio para los ladrones, por lo que el capitán ordena al trío que eche un vistazo por los alrededores. Xue se sorprende de que no vayan a ocuparse de este asunto todos juntos. El capitán les informa de que tiene asuntos más importantes que atender. Les ordena que, si encuentran algo sospechoso, se lo comuniquen, e incluso les desea suerte. Después, el capitán los abandona. Mientras tanto, el capitán no se fue a descansar, sino que se dirigió a un lugar. Cuando entró en el local, todos estaban divirtiéndose. Sin embargo, tan pronto como el capitán abrió la puerta, todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia él. El capitán se alegra de que todos estén reunidos hoy, incluso afirma que hoy nadie podrá escapar. Sin embargo, resultó ser una opinión prematura, ya que el capitán había venido a este lugar para descansar. Al quitarse la chaqueta, el capitán declaró que hoy se haría rico. Otro hombre incluso lo llamó idiota. El capitán les dijo a todos que hoy nadie se iría a casa hasta que se emborrachara. Incluso le pidió al jefe que trajera una docena de jarras de cerveza. Todos en el bar se alegraron muchísimo. El capitán, por su parte, al cabo de un momento ya se estaba echando alegremente cerveza de la botella a la boca. Al mismo tiempo, Xue se dio cuenta de que el capitán realmente los había dejado solos, lo que le pareció poco fiable. Jiang Ben, por el contrario, cree que el capitán hizo lo correcto. Después de todo, solo tienen 7 días para encontrar una aguja en un pajar.
Por lo tanto, la mejor opción es dividirse y actuar. Jiang Ben decidió ir por delante y ponerse en contacto con ellos más tarde. Leia, sintiéndose libre en ese momento, ya estaba huyendo de ellos en dirección contraria. Xuji estaba desconcertado, ya que no sabía qué hacer en esa situación. En el fondo, Jiang Ben se disculpa con los chicos, ya que tendrá que actuar por su cuenta. Decidió traerlos a todos aquí no para investigar, sino para recuperar su libertad. Al pasar por el mercado negro, se da cuenta de que hay gente muy diversa en este lugar y que hay muchas posibilidades de que encuentre a la persona que necesita. Necesitaba a alguien que le quitara el collar. Solo tenía 7 días, así que no quería perder ni un minuto. Desde el momento en que entró en el mercado negro, muchas miradas extrañas se posaron sobre él. Finalmente, después de un rato, Jiang Ben llegó a un edificio del mercado negro. Considero que ese era el punto de partida de su búsqueda. En la entrada, lo recibieron inmediatamente con una sonrisa. Mientras tanto, llegó la noche y el capitán seguía bebiendo, sin ganas de irse a ningún sitio. A la mañana siguiente, Leia y Xuji se pusieron de nuevo a buscar los órganos robados. Tras encontrar un lugar donde pasar la noche, Leia se acostó en la cama y Xuji se sentó detrás de la puerta. Llegó el tercer día. La mañana llegó bastante rápido y el mercado negro volvió a funcionar a pleno rendimiento. Jiang Ben soltó un suspiro de frustración. Todo resultó ser mucho más complicado de lo que había imaginado. En 3 días no había conseguido nada. Ya se había dado cuenta de que en ese restaurante las cosas no eran tan sencillas, pero no había logrado averiguar nada concreto. Tenía muy poco tiempo para esa tarea. De repente, el empleado que estaba hablando con el chico que había llegado corrió hacia su jefe. El jefe no pudo ocultar su sonrisa tras sus palabras. Sin pensarlo 2 veces, corrió a ver lo que habían hecho sus subordinados. Los subordinados sonreían ampliamente cuando el jefe corrió hacia ellos. Les preguntó si lo habían conseguido. Uno de los subordinados le dijo que todo había salido bien. Incluso elogió al jefe, diciendo que era increíblemente talentoso y que su método había funcionado. Otro subordinado estuvo de acuerdo con esta afirmación. Reunieron a las criaturas infectadas, las mataron de hambre y luego las obligaron a luchar entre sí. Gracias a este método, una de las criaturas infectadas se volvió increíblemente feroz. En cuanto abrieron el contenedor, apareció un monstruo horrible. Este monstruo parecía una quimera, como si hubieran mezclado un pez con algún tipo de artrópodo. Además, el pez tenía colmillos gigantes. Nivel, bestia débil. El jefe preguntó si alguien había descubierto su plan. Y el subordinado respondió que eso era simplemente imposible. El jefe está increíblemente contento con la noticia. Está contento porque cuanto más feroz es el monstruo, más caro se puede vender. Incluso por un monstruo así esperaba obtener 100.000. Mientras tanto, Jiang Ben, con la capucha puesta, estaba sentado en el tejado como si fuera hombre araña. Sabía que algo estaba pasando en ese lugar, pero no pensaba que fuera a ser tan divertido. De repente, el monstruo se enfureció y empujó a subordinados. El monstruo estaba a punto de escapar, pero el jefe ordenó a sus subordinados que no lo dejaran escapar. En ese mismo momento, Jiang Ben saltó del tejado justo delante del monstruo. El jefe ordenó inmediatamente al chico que detuviera al monstruo. Jiang Ben está molesto, no entiende por qué la gente quiere poseer lo que no les pertenece. Él dice que es el monstruo del jefe, por lo que él y sus subordinados deben ayudar a Jiang Ben. El monstruo sigue corriendo hacia el chico, por lo que no tiene otra opción. Jiang Ben agarra con fuerza una viga de madera como si fuera un bate de béisbol y la blande como si intentara batear un jonrón. Al jefe se le llenan los ojos de lágrimas cuando el monstruo derrotado cae justo delante de él. El jefe está increíblemente decepcionado, porque ahora no recibirá sus 100.000. Desolado y furioso, el jefe pregunta quién es el chico que tiene delante. Jiang Ben casi vomita por el hedor que desprende el monstruo. Como el jefe le pregunta quién es, Jiang Ben le dice que es quien conoce su secreto. El jefe y sus subordinados se fijaron inmediatamente en el collar que Jiang Ben llevaba en el cuello, que él les había mostrado a propósito. Al ver el collar en el chico, se pusieron inmediatamente en guardia, ya que estaba infectado. Jiang Ben reconoce que el jefe no se equivocó y que está infectado. El chico le dice inmediatamente al jefe que no se preocupe. Jiang Ben ni siquiera pensaba en informar sobre ellos,
Y además no entiende si tiene sentido hacerlo. Entonces, el jefe le pregunta qué quiere el desconocido de él. Jiang Ben le dice que ha venido a hacerle algunas preguntas y que espera obtener respuestas. Y si las respuestas difieren de lo que él sabe, se producirá una situación incómoda. El jefe se da cuenta enseguida de que eso suena a amenaza, por lo que se pone aún más en guardia. Jiang Ben hace su primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva el jefe trabajando en este sector? El jefe le dice que heredó el restaurante hace unos 5 o 7 años. Jiang Ben se da cuenta enseguida de que, en 7 años, el jefe debe de haber hecho contactos. El jefe, aún más receloso, respondió que tenía algunos contactos. Entonces, Jiang Ben hizo la tercera pregunta, si había alguien que pudiera quitarle el collar. El jefe se quedó muy sorprendido cuando escuchó lo que le dijo el chico que está frente a él. Jiang Ben vuelve a decirle al jefe que no se ha equivocado y que está buscando a alguien que le quite el collar. El chico le dice que eso también le conviene al jefe, porque lo que hace el jefe no es normal. Si el jefe le ayuda, él ayudará al jefe. El jefe le dice inmediatamente que tiene a alguien que puede quitarle el collarín. Se ofrece a llevar al chico hasta él. A Jiang Ben le gustan las personas con iniciativa. Sin embargo, el jefe muestra el pulgar a sus subordinados, y ellos sonríen de forma inquietante. No le quitarán los órganos al chico. Ya he visto algo así en alguna parte. Mientras tanto, Xujie se da cuenta de que su amigo lleva varios días desaparecido. Leia también está triste porque su perro no está. El capitán tampoco estaba a la vista. Xujie solo esperaba que no hubiera pasado nada malo durante ese tiempo. El jefe iba con al chico para que le quitaran el collar. Jiang Ben preguntó cuánto tiempo les quedaba por caminar. Entonces, el jefe admitió que quitar el collar de forma privada era un delito grave. Por lo tanto, era lógico que había que esconderse bien si se hacía algo así. El jefe dijo que ya casi habían llegado. El jefe observaba con satisfacción cómo el chico caminaba tranquilamente hacia su emboscada. Todos los subordinados de los alrededores estaban preparados, solo esperaban la señal para comenzar. Uno de los subordinados comentó que el chico no parecía muy inteligente. Otro subordinado no creía que el chico fuera capaz de defenderse. El tercer subordinado está contento, porque el chico infectado valdrá más de 100.000. Todos se alegran, porque esto es lo que pasa cuando te interpones en su camino. Después de eso, comienza la operación para capturar al chico y todos los subordinados salen de sus escondites. Sin embargo, en el callejón no hay nadie, ni el chico ni el jefe. Todos los vieron ir hacia ese lugar, pero en ese momento no estaban allí. Mientras tanto, en el callejón de al lado, Jiang Ben tapó la boca del jefe con la mano. Los subordinados intentaban encontrar al jefe y al infectado, y decidieron registrar todos los alrededores. Jiang Ben ordenó al jefe que guardara silencio. Le recuerda que fue sincero con él y que éste decidió matarlo. Observa que todas estas personas huelen mucho a pescado, por lo que inmediatamente se da cuenta de lo que le espera. El jefe está a punto de llorar, porque entiende que su vida está en juego. Jiang Ben le pregunta por última vez al jefe si tiene a alguien que pueda ayudarlo. Como el jefe se niega a hablar, el chico le recuerda que tiene muchas formas de torturarlo. Le agarra el dedo y le dice que parece que no se cuida bien las manos. Al chico le parece que el jefe tiene muchos padrastros en las manos. Incluso se ofrece a ayudarlo y a arrancárselas una por una. Al jefe se le han puesto los ojos como platos. Después de eso, el chico no se limitó a hablar, sino que hizo lo que había dicho. El jefe incluso lloró por el dolor. Jiang Ben no entiende por qué su jefe no le dice nada, incluso lo llama terco. El jefe no podía contener las lágrimas. Solo en ese momento Jiang Ben se dio cuenta de que había estado tapándole la boca todo ese tiempo. Incluso le pidió perdón al jefe. Le pidió que, cuando le soltara la boca, no se le ocurriera gritar, porque el jefe aún no había visto de lo que era capaz el chico. Tan pronto como soltó la boca del jefe, llorando, se sentó en el suelo y como si hubiera muerto. Aún llorando, el jefe le dijo inmediatamente que había un lugar llamado Xiaguan. Allí había una persona que podía ayudar al chico a quitarse el collar. Solo las personas que viven allí se atreven a realizar ese trabajo. Jiang Ben preguntó si el jefe no le estaría engañando esta vez. El jefe gritó inmediatamente, asustado, que no le estaba engañando.
El chico le recuerda al jefe que si se entera de que le ha engañado, esta vez no se saldrá con la suya tan fácilmente. En ese mismo instante, el rostro del chico se transformó en el de un perro. Prometió que si el jefe le había engañado, haría que el jefe no tendrá manos. El jefe se asustó muchísimo al oír eso. El mismo jefe que pensaba que podía hacer lo que quisiera y que nadie le haría nunca algo así. Tras decir eso, Jiang Beng abandonó inmediatamente al jefe. En ese mismo instante, los subordinados llegaron al lugar donde su jefe había sido humillado. Seguían preguntando dónde estaba el idiota que estaba con el jefe. El chico se alegró de haber conseguido por fin la información. La ciudad que buscaba estaba a unos 100 kilómetros del mercado negro. Le quedaban 2 días para todo. Incluso intenta pensar en positivo, que esta vez seguro que conseguirá quitarse el collar. De repente, en un callejón, Jiang Beng se topó con un chico. Y el olor del chico le resultó familiar. Este chico que hablaba por teléfono olía como el laboratorio del que habían desaparecido los órganos de los monstruos. El hombre le dijo a su interlocutor que la mercancía estaba lista. Y exigió que todo fuera tal y como se había acordado. Ni un centavo menos de dinero ni un arma menos. Y que ya estaba en camino. Mientras tanto, Jiang Beng se escondía a la vuelta de la esquina. El hombre olía a formalina del laboratorio, aunque el olor era débil, pero era él sin duda. Jiang Beng incluso se pregunta si es el ladrón que estaban buscando. Aunque no sea el ladrón, sin duda está relacionado con el caso. El chico se da cuenta de que este encuentro con un posible ladrón es muy inoportuno. Si denuncia al posible ladrón, arruinará sus planes. Mientras tanto, el capitán seguía divirtiéndose en el bar y no se ocupaba de su tarea, incluso cantaba canciones. De repente, alguien le llamó por teléfono y el capitán, muy alegre, respondió a la llamada. Era Jiang Beng, que finalmente decidió informar de que se había encontrado al objetivo. Había encontrado al secuestrador. Al escuchar la información, el capitán pareció recobrar la sobriedad y ya no estaba tan borracho. Jiang Beng informó que en ese momento estaba vigilando al posible ladrón. El ladrón potencial se dirigía en propia ciudad. A continuación, Jiang Beng informó que el sospechoso era un hombre de unos 175 centímetros de estatura. Parecía tener entre 27 y 28 años, vestía una chaqueta roja y blanca, llevaba una cadena de oro, tenía un tatuaje en la cabeza y no tenía cejas. En ese momento, el sospechoso se disponía a subir a un barco rojo oscuro en el muelle occidental, por lo que Jiang Beng le pidió al capitán que se diera prisa. Jiang Beng cree que ha hecho más de lo que se le pedía. Después de esto, se dispone a partir hacia Xiaguan. En ese momento, alguien observa al chico desde las sombras, sin que él se dé cuenta. Mientras tanto, el presunto ladrón ya está negociando con el capitán del barco. Tras su conversación, saltó con facilidad al barco. El capitán y los demás observaban la escena desde su escondite. Xujie se pregunta dónde ha estado el capitán todo este tiempo y por qué huele tan mal. El capitán lo llama idiota y le dice que no entiende que todo esto es una tapadera necesaria para la investigación. Incluso les ordena que se cuiden primero a sí mismos. Al mirar el barco, cree que Jiang Beng debía estar hablando de este barco. El barco tenía un número completamente normal, por lo que al capitán le interesaba saber si estaba relacionado con el caso. Xujie preguntó dónde estaba su amigo. Le contó todo al capitán, pero él mismo no apareció. Por desgracia para ellos, el chico no respondía a sus mensajes. Leia también está preocupada, porque el perro lleva varios días desaparecido. Xujie supone que el chico decidió iniciar la investigación por su cuenta. Leia, por su parte, teme que esos monstruos hayan capturado al chico. El capitán cree que, si ha entendido bien, tiene un pez gordo en el anzuelo. Incluso piensa que podría conseguir un ascenso. Y, ya que ha encontrado la pista, los infectados ya no tienen sentido. Por eso decide enviarlos de vuelta hoy mismo. Se alegra de que el enemigo haya cometido un error y logró pasar desapercibido. Considera que hay que seguir el plan y entonces todo saldrá bien. Sin embargo, no tuvo en cuenta otras variables en su plan. Para su sorpresa y su increíble consternación, Leia y Xujie salieron al muelle directamente hacia el barco, mientras el capitán pensaba en su ascenso. La tripulación del barco recibió con recelo a los desconocidos recién llegados.
Xujie informa de que están investigando un caso y deben inspeccionar los barcos de este puerto. Se trataba de un procedimiento estándar, por lo que esperaba la colaboración del barco. Leia también intentó insistir en la colaboración. El capitán miró a los desconocidos recién llegados y, mientras otro miembro de la tripulación se daba la vuelta y se marchaba, exigió una orden judicial. Xujie se sorprendió mucho cuando se enteró de la orden, ya que los demás estaban de acuerdo sin ella. A Leia ya le empezaba a molestar esta situación. Xujie pensó que tal vez su capitán tenía una orden. Mientras tanto, el ladrón potencial observaba la situación a través de la ventana del barco. Xujie intentó inmediatamente llamar al capitán para que trajera la orden. El capitán se llevó las manos a la cabeza, ya que ahora era seguro que no conseguiría el ascenso. Los llamó idiotas y les pidió que no lo involucraran en el asunto. El ladrón potencial miró al capitán que había salido y de inmediato le dijo a su subordinado que todos esos desconocidos no eran quienes decían ser. El capitán del barco insistió en que, sin una orden, no tenían derecho a subir al barco. Sin embargo, los chicos se mantuvieron firmes en que estaban investigando y que estaban obligados a cooperar. Xujie aconsejó no complicar la situación y volvió a llamar al capitán. Sin embargo, el capitán del barco ya había recurrido a las amenazas, diciendo que Xujie acabaría siendo comida para los peces. En ese momento, Leia, menos paciente, golpeó inmediatamente al capitán del barco en la cara con la pierna. La joven ordena al capitán del barco que traiga al sabueso. Xujie se da cuenta de lo segura que está Leia de que tendrán éxito. El capitán del barco finge no entender de qué sabueso se trata. Leia le ordena que se mueva y haga lo que ella le pide, si le importa su vida. El ladrón potencial se da cuenta de que los desconocidos han descubierto algo y ordena que no les dejen marchar. En ese mismo instante, gente de todas partes sale corriendo y rodea a Lingbo y a sus subordinados infectados. El capitán del barco se levanta de inmediato, agarra a su arma y les dice que los desconocidos se han metido con las personas equivocadas. Empieza a disparar y lanza una gran cantidad de burbujas hacia Leia y Xujie, quienes no entienden qué es eso. Y solo cuando el capitán lo entendió todo, gritó inmediatamente que se trataba de un arma secreta y pidió a los chicos que se apartaran. El ruido de la batalla llega a los oídos de Jiang Beng. Incluso le sorprende que los sonidos de la batalla en el barco lleguen hasta este lugar. Mientras huye, el chico se consuela pensando que la chica y los demás estarán bien. Sabe que los demás lo consideran su amigo, pero no quiere meterse en problemas. Incluso les pide perdón y se despide de ellos como amigos. Sin embargo, él mismo huye precisamente al lugar y en el momento equivocado, ya que se encuentra con una gran cantidad de monstruos. Xujie se protege con la mano de las burbujas y, tan pronto como una burbuja toca su mano, esta explota. El capitán afirma que esta arma está hecha con huesos de monstruos. Las burbujas que salen de sus armas explotan con una probabilidad del 60%. Por eso, el capitán aconseja a los chicos que huyan. Sin embargo, Leia y Xujie se ven rodeados por las burbujas. Leia se da cuenta de que el chico no ha vuelto y que deben encontrarlo. Mientras tanto, Jiang Beng se encuentra con los monstruos. Son monstruos infectados y, de alguna manera, él se encuentra cerca de ellos sin entender cómo ha sucedido. Al ver el aura aterradora que emanaba de estos infectados, Jiang Beng pensó que sin duda no sobreviviría. Sin embargo, todos los monstruos se arrodillaron de repente ante él y le informaron de que por fin se habían reunido de nuevo con su gran señor. Al mirar a los monstruos que se arrodillaban ante él, no entendía a qué gran señor se refería. Sin embargo, casi de inmediato llegó a la conclusión de que seguramente se referían al monstruo que había dentro de él. Y que él era, de hecho, su señor. Parecía que ese cuerpo era realmente una especie de líder de los monstruos. El monstruo con el pelo como lianas preguntó si había algún avance en la misión del señor. El chico no entendía en absoluto de qué misión se trataba. Intentó adentrarse en su alma para encontrarse con el monstruo que había dentro de él. En su interior, llamó al monstruo y pensó que debían ayudarse mutuamente e intercambiar información. Jiang Beng se sintió incluso incómodo. Estaba molesto porque el monstruo no respondió a su pregunta. Pensó que la próxima vez sería necesario acordarlo con el monstruo de antemano. Al mirar a los monstruos, Jiang Beng no podía dejar de pensar en lo que pasaría si les dijera que ya no era su líder. Pensó que no debía cometer tal estupidez,
porque los monstruos lo destrozarían allí mismo. La chica monstruo verde estaba llena de rencor. Al final, Jiang Beng llegó a la conclusión de que no debía mostrar su debilidad y debía controlarse. Chasqueó la lengua. En ese momento, el monstruo parecido a un jabalí se asustó mucho, ya que se dio cuenta de que el señor estaba enfadado. El jabalí le pidió al capitán que cuidara su tono. Otro capitán más. El jabalí le recuerda que su señor está en ese nivel. Llevan 6 meses escondidos y la gente se ha vuelto mucho más cautelosa y está tomando precauciones. Su señor aceptó hacer un trabajo tan sucio en el que ellos no pueden ayudarlo. Por eso, solo les queda confiar. Jiang Beng se alegra de que Jabalí haya hablado. Este jabalí incluso le parece familiar. Después de esto, Jabalí dice que cree que el señor encontrará al infectado cero. Jiang Beng se sorprende al oír que la idea es encontrar al infectado cero. La capitana le pide al jabalí que se calle, porque ella misma sabe que la tarea del señor no es tan fácil. Sin embargo, según las observaciones de la capitana, cree que el señor tiene otros planes. Los planes de Jiang Beng consistían en quitarse el collar y escapar. El chico ya pensó que esta perspicaz persona lo había descubierto. El jabalí acudió en su ayuda, afirmando que eso era simplemente imposible y que seguramente el señor simplemente había cambiado el plan de acción, ya que no podía renunciar a él. La capitana ordenó al jabalí que se callara. Jiang Beng miró con malicia a la capitana de los monstruos y le dijo que no se atreviera a decirle qué debía hacer. La capitana de los monstruos sintió temor y pavor ante esa mirada y esas palabras. Inmediatamente pidió perdón al señor y dijo que había cruzado la línea. Mientras tanto, Jiang Beng estaba enfadado consigo mismo. Durante todo ese tiempo, los monstruos lo habían estado siguiendo mientras estaba en el mercado negro, y él ni siquiera se había dado cuenta. Se quejaba de que le faltaba experiencia. Sin embargo, se ordenó a sí mismo que se calmara, ya que era necesario analizar la situación. Según las palabras del jabalí, él era un espía enviado en busca del infectado cero. Esos monstruos eran sus subordinados. Lo vigilaban constantemente, por lo que, aunque se quitara el collar, no podría escapar. Esos monstruos no le permitirían escapar. Y él no podría vencer a todos esos monstruos, porque el monstruo que había dentro de él todavía era demasiado débil. El chico no tenía ni idea de qué hacer en esa situación. Tenía que pensar en cómo deshacerse de los monstruos. Mientras tanto, Xujie seguía siendo atacado por las burbujas lanzadas desde el arma de hueso. Leia también luchaba contra los atacantes, increíblemente enfurecida por todas esas burbujas. Declaró que mataría a cualquiera que tocara a ese chico. En ese mismo instante, el presunto ladrón apareció detrás de ella. Reconoció a la chica de inmediato y le aconsejó que no hiciera nada. Si hacía algo, amigos descubrirían toda la información sobre ella. Cuando Leia fue atacada por múltiples burbujas y dejó de hacer nada, el capitán le gritó. El capitán comprendió que eso no debía preocuparle y que tenía que huir de allí lo antes posible. Sin embargo, el capitán no pudo escapar, ya que estaba rodeado por mucha gente. Miró a sus subordinados y vio que la situación era muy mala. Leia dejó de hacer nada y Xujie ya estaba agotado y no podía seguir luchando. En ese momento, Jiang Beng decidió que había que distraer a todos esos monstruos. Les pregunta si han oído algún ruido. El capitán de los monstruos afirma que sí, y que el ruido proviene del barco. El jabalí lo entendió todo al instante. El señor quería decir que con ese barco no era tan sencillo. Y que los pescadores no eran simples pescadores. Por eso el señor los había estado observando todo este tiempo. Resulta que el señor cree que ellos están relacionados de alguna manera con este asunto. Y, tal vez, ellos puedan averiguar algo sobre el infectado cero. El señor simplemente fingió que quería escapar, pero todo era una tapadera para poder acercarse a ellos. El jabalí comenta que no esperaba otra cosa de su gran señor. Las manos de los monstruos se alzaron mientras alababan a su gran señor. Jiang Beng se alegra de que el jabalí le haya contado todo esto. Se da cuenta de que el jabalí es bastante inteligente. Por eso ordena a todos los monstruos que destruyan el barco y a los pescadores. La capitana de los monstruos entendió y aceptó la orden de su gran señor. Mientras tanto, Xujie recibía golpes en la cara por parte del capitán del barco. Leia levantó las manos y declaró que se rendían. Solo Lingbo seguía sin entender cómo había llegado a esa situación.
Mientras tanto, el ladrón en potencia se dispuso a poner fin a toda esta pelea. Sacó su arma, un hueso explosivo mejorado. Esta arma era bastante popular en la zona. Su número oficial era YC467. Para fabricar el arma se utiliza una parte de la columna vertebral. Las cargas lanzadas explotan con una probabilidad del 80%, y la potencia de la explosión es equivalente a la de una bomba A clase. El ladrón en potencia decidió empezar por Xuji y ya le había apuntado. Sin embargo, de repente, el agua detrás de él comenzó a burbujear de forma sospechosa. En un instante, la embarcación quedó envuelta por una planta, como si fueran lianas, y se hundió. El ladrón en potencia y el resto de la tripulación se quedaron mirando cómo se hundía la embarcación. El capitán Ling, Leia y Xuji tampoco entendían lo que estaba pasando a su alrededor. Finalmente, el barco se sumergió con facilidad con un movimiento brusco, inundando todo el muelle. La tripulación del barco entró en pánico, corriendo de un lado a otro y luego echando a correr, porque ahora se habían dado cuenta de que se trataba de un monstruo. Era el capitán de los monstruos. Número, YC1186. Nombre en clave, espíritu floral. Habilidad, control de plantas. Nivel, fantasmal. La tripulación del barco echó a correr para alejarse de ese lugar, pero por otro lado, en tierra, los monstruos ya los estaban esperando. En cuanto el jabalí vio a todos esos pescadores corriendo directamente hacia ellos, ordenó a los monstruos que los mataran. Los monstruos comenzaron a atrapar a los pescadores uno tras otro. Los pescadores solo gritaban lastimosamente y pedían que se informara a la ciudad de la invasión de los monstruos. Algunos de los pescadores fueron devorados sin piedad por los monstruos. Leia y Xuji se quedaron en shock al ver cómo los monstruos destruían con los pescadores. Jiang Ben corrió hacia ellos y les gritó que no entendía por qué seguían allí, que les ordenaba que huyeran. Leia se alegró de ver por fin al perro. Xuji también se alegró de que su amigo hubiera logrado escapar y estuviera vivo. Mientras huían, Xuji preguntó de dónde habían salido los monstruos. Jiang Ben no tenía ni idea de qué monstruos eran ni de dónde habían salido. Por eso recomendó a todos que huyeran. Xuji preguntó dónde estaba su capitán y, en ese mismo momento, el capitán Ling recibió un golpe con la culata del arma del capitán del barco. El capitán del barco finalmente encontró al capitán. Como el capitán es un hombre sencillo, seguramente morirá a causa de las burbujas. Sin embargo, Xuji salió en defensa del capitán y protegió al borracho de las burbujas. El capitán del barco solo lo llamó idiota. Se da cuenta de que el chico ya está todo magullado y, aún así, intenta hacerse el héroe. Su sangre incluso salpicó al capitán del barco. Xuji afirma que simplemente había que resolver el asunto de forma civilizada, no entiende por qué había que llegar tan lejos. Luego, con todo su patetismo, declara que todos los que se opusieron a él serán inevitablemente castigados. Su sangre es la sentencia del capitán del barco. El hombre incluso se rió de las palabras del chico y se preguntó si el chico estaba hablando solo. Después de eso, decidió que había que acabar con todo aquello. En ese mismo momento, un rayo alcanzó al capitán del barco, aunque no había ningún ataque. El hombre no entendía de dónde había salido esa electricidad, y Xuji solo le recordó que cuanto más arrogante era su oponente, más severo era el castigo. Xuji, sangre ionizada. Grado de infección, C-. Cuando la sangre del 7764 entra en contacto con el cuerpo de otro ser, se activan propiedades especiales que pasan a modo de espera. Cuando el 7764 dice clic, la sangre golpea al objetivo con una descarga eléctrica. La intensidad del golpe está relacionada con las emociones del objetivo en ese momento. Cuantos más fuertes son las emociones, mayor es la intensidad. Sin una orden especial, la sangre envía automáticamente una débil descarga eléctrica después de 60 segundos. Xuji pregunta si el capitán Ling está bien y este le responde feliz que está bien. Claro, si casi muere hace un momento. Es interesante cómo Jiang Ben podrá explicar por qué los monstruos vinieron al muelle y no tocaron a ninguno de ellos, sino solo al barco y a los pescadores. Y también cómo explicará a los monstruos que buscaban en el barco, ya que se atrevieron a aparecer ante las personas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver una segunda parte, por favor dale a me gusta,
Suscríbete al canal y deja tus deseos en los comentarios. También puedes suscribirte en Telegram para enterarte de nuevos videos. Adiós a todos.